Buenos días, buenos días. Vamos a continuar con nuestra, nuestro podcast. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast, Promotores del Reino. Pues como lo estuvimos diciendo, vamos a estar analizando un poquito o comentando más bien un poquito lo que son las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. En este caso, lo que viene siendo el evangelio que viene en el evangelio de Lucas, lo que son las parábolas. Y pues hay mucho de qué hablar, ¿no? Ciertamente el evangelio de Lucas está lleno de pues enseñanzas muy buenas, muy prácticas para nuestra vida, para nuestro día a día. Pero pues quiero como enfocar esta sección o este inicio de podcast a lo que viene siendo un poquito más a lo que Jesús enseñó y transmitió dentro de sus dichos o sus parábolas, no nada más a la gente de su tiempo o de su época, sino más bien lo que nos trata de mostrar y de enseñar en la actualidad a nosotros que somos pues su iglesia, ¿no? Creemos sin duda que la palabra de Dios es viva y eficaz, es vigente, ¿no? Es más vigente. Había un rapero que decía una de sus canciones, ¿no? Que está más actualizada que el periódico que va a salir el día de mañana. Bueno, pues ahorita ya no está el periódico físico, que antes salía la gente a comprar el periódico para enterarse de las noticias, pero pues ahorita ya todo lo tenemos muy a la mano por medio de las redes, ¿no? Pero te das cuenta que realmente la Biblia está no voy a decir la palabra actualizada, sino prácticamente le habló a la gente de esa época, te estamos hablando de hace más de 2000 años, y nos sigue hablando en la actualidad, ¿no? Es tan hermosa, inagotable, es una fuente inagotable la palabra de Dios. Es una fuente de sabiduría inagotable, es una fuente de sabiduría a la cual puedes acudir en cualquier momento de tu vida, en cualquier etapa de tu vida, recurrir a ella para buscar consejo, para buscar esa sabiduría que solamente viene de lo alto y que solamente Dios nos puede otorgar. Amén. Pues vamos a analizar en esta ocasión lo que viene siendo una parte en el Evangelio de Lucas del capítulo 5 del versículo 27 al 32. Aquí nuestro Señor Jesús hace un llamamiento, ¿no? Está ahí todavía empezando a reclutar, por decirlo de una manera, a sus discípulos. Y en este caso viene y llama a Leví, ¿no? Que después es conocido como Mateo. Y le voy a dar lectura, está en Lucas capítulo 5 del versículo 27 al 32. Dice de la siguiente manera: Después de estas cosas, salió y vio un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta enseñanza o estas palabras que nuestro Señor Jesús quizás en su momento no hicieron como mucho eco en los eh, líderes religiosos del momento, ¿no? Que en este caso nos los describe, quiénes eran los fariseos y los escribas. Pero hay una enseñanza o se puede sacar una enseñanza muy hermosa para aplicar en nuestra actualidad. Primeramente, ¿no? Vamos a ver quién era Leví. Dice que era un
un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos en ese tiempo? Los publicanos pues eran judíos o gente del pueblo judío que hacía como el trabajo, vamos a decirlo de una manera, como el trabajo sucio a los romanos, ¿no? Eran los que cobraban o recaudaban los impuestos que se le tenía que pagar al gobierno romano. Entonces, los publicanos eran como mal vistos, ¿no? Eran como ¿cómo le podríamos llamar? Como como estaban ejerciendo una labor que, como a favor del gobierno romano, por decirlo de una manera, pues dentro de su gente, de los judíos, pues, como que no eran bien vistos, no eran casi como una traición a los mismos judíos o no quisiera decir la palabra raza, pero quizás como que a su gente, ¿no? Por decirlo de una manera, como que era una especie de traición, así como lo sentían ellos, ¿no? Como que no eran dignos, pues, porque como que habían traicionado, estaban trabajando para el gobierno opresor del momento, que era el gobierno romano, y entonces como que los tenían allá, ¿no? Como apartados, como alejados, como que no eran bien vistos, pues. Entonces dice la palabra del Señor o aparte de eso, se decía que los publicanos como eran los que cobraban la cuota o los impuestos, pues quizás ellos cobraban un poquito más, ¿no? Para enriquecerse también indebidamente, ¿no? También por eso eran como mal vistos, ¿no? Porque como que si el pago, supongamos, vamos a hablarlo en moneda actual y peso mexicano, si era un pago de 100 pesos, quizás ellos cobraban 120 o 150, ¿no? Por ahí. Era como mal visto porque como que también ellos cobraban un poco de más, ¿no? Para enriquecerse de manera ilícita, por decirlo de una manera. Entonces dice que Jesús le llama, ¿no? A un hombre llamado Leví, como les vuelvo a repetir, que después se convierte en Mateo. Pero a mí me llama la atención algo bien interesante, porque en el versículo 27 y 28 podemos leerlo de la siguiente manera. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y es bien interesante y bien hermoso, aunque la Biblia ya nos da tantos detalles de cómo fue esta transición, porque yo pudiera imaginarme que iba el Señor Jesús pasando por ahí en el- en donde se pagaban más bien los tributos públicos, ahí lo dice. Yo me imagino que ahí estaba pues Leví, no sé si era una carpita, sería un edificio, no lo sé. No, quizás, como les vuelvo a repetir, no da mucho detalle en la Biblia, pero me imagino como que pasando el Señor Jesús y viéndolo fijamente, ¿no? Viendo quizás esa mirada de nuestro Señor Jesús, viendo en Mateo la necesidad de ser aceptado, la necesidad de ser amado, la necesidad de, pues, tener ese encuentro, ¿no? Con Dios, quizás lo mismo de ese empleo lo había separado de la presencia de Dios, lo estaba alejando de la presencia de Dios, aunado, claro, al rechazo que recibía pues de la gente, ¿no? Y más de los líderes religiosos, que así nos lo relata la Biblia. Entonces, me imagino que cuando le vi, pues, o quizás obviamente ya había escuchado hablar del Señor Jesús, de que había un hombre que hablaba, que había un hombre que tenía poder, autoridad, que echaba fuera demonios, que se estaba levantando alguien, ¿no? Alguien grande, alguien poderoso. Entonces, quizás Leví tiene este encuentro frente a frente, cara a cara, vista a vista con nuestro Señor Jesús y siente ese llamado, ¿no? Porque dice el Señor que le dice, podemos leer en el 27 y al final que le dice, y le dijo, sígueme. Y yo te digo, no sé cómo fue el momento, porque enseguida el 28 lo dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Entonces yo no me puedo imaginar esta escena, o quisiera imaginarme esta escena, como le vi, no sé si haciendo corte de caja, diciéndole a su compañero, a sus compañeros, hey,
háganme cuentas porque yo me voy, o de plano aventó todo ahí lo que tenía y se fue tras el Señor Jesús, no lo sé, ¿no? Pero dice, sin embargo, que él siguió al Señor Jesús. Él fue obediente a la voz de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque quizás, como lo vuelvo a mencionar, era una persona con necesidad de ser aceptado, con necesidad quizás de ser amado, de ser reconocido, ¿no? Y pues obviamente nuestro Señor le hace el llamado y él viendo quizás también el potencial en él de decir, hey, sígueme. Y él al instante lo deja todo y sigue a nuestro Señor. Y más adelante podemos leer en el 29 y 30, dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. O sea, Leví correspondió a ese llamado invitando a comer, ¿no? A nuestro Señor Jesús y quizás a los que estaban ya siendo discípulos de él al momento. Y dice que había otros publicanos. Y en el 30 nos dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? En el 31 dice, respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí nuestro Señor Jesús le habla con autoridad a a los fariseos y a los escribas, ¿no? Porque están de alguna manera quizás señalando pues a nuestro Señor Jesús y a sus discípulos que en el momento estaban, ¿no? Como, hey, ¿por qué está comiendo con pecadores? ¿Por qué está comiendo con publicanos? ¿No? Y nuestro Señor Jesús da un golpe de autoridad en la mesa, ¿no? Y les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no quiere decir que los fariseos y los escribas no tuvieran necesidad de nuestro Señor Jesús. Pero me imagino y me hace recordar que los escribas y los fariseos como que representaban esas personas o esos líderes que a veces sienten que están en lo correcto en todo, a veces sienten que no necesitan ser enseñados, a veces sienten que nadie nada nuevo les puede enseñar, ¿no? Como que sienten que están en lo correcto o simplemente representan a veces a esa gente que se cree buena, ¿no? Que siente que está bien, que piensa que no le hace daño a nadie o que no es necesario inclusive hasta ir a la iglesia, ¿no? Me hace recordar a veces esa gente que dice, no, pues es que yo no le hago daño a nadie, yo pues busco de Dios, yo oro, yo rezo, como sea, ¿no? Que lo digan, pero y piensan que no tienen una necesidad de asistir a la iglesia o una necesidad de buscar más allá realmente a Dios, ¿no? Sino que dicen, no, pues es que yo, mientras yo no le haga mal a nadie, y mientras yo no le haga daño a nadie, pues yo estoy en lo correcto, ¿no? Yo estoy bien, yo amo el planeta, me gustan los animalitos, qué sé yo, ¿no? Pero en realidad ellos también necesitaban al médico, ellos también necesitaban ser sanados, pero pues sin embargo ellos se sentían que no podían aprender nada nuevo, ¿no? Ellos creían que estaban en lo correcto porque eran maestros de la ley, ¿no? Pero en realidad no habían entendido nada de la ley, no habían entendido nada del propósito de Dios para sus vidas, por decirlo de una manera, ¿no? Y entonces, la Biblia en esta parte nos habla precisamente del amor de nuestro Señor Jesús o el cuidado de nuestro Señor Jesús hacia las personas que están pues necesitadas de ese médico, de ese médico. Y aquí podemos ver claramente a nuestro Señor Jesús en acción, haciendo evangelismo, yendo por el enfermo, yendo por el necesitado, yendo por aquel que pues necesita ser sanado, ¿no? Necesita restauración. Amén. Pues sigamos aprendiendo la palabra, sigamos comentándola. Este es el capítulo número 1 oficialmente. Espero que haya sido de tu agrado, que te haya podido aportar alguna buena enseñanza. Nos esperamos en el próximo capítulo. Vamos a estarlo subiendo más constantemente. Por problemas técnicos no habíamos podido subir, pero ya estaremos poniéndonos las pilas. Bendiciones.